En el vasto panorama mediático de Chile y del mundo hispanohablante, el nombre de José Antonio Neme ha resonado durante décadas como sinónimo de profesionalismo, agudeza periodística y una capacidad única para analizar los fenómenos sociales y políticos con un estilo propio, directo y sin concesiones. Pero detrás del rostro serio que cada mañana aparece en la pantalla, detrás de las columnas de opinión y de las entrevistas cargadas de ironía y lucidez, siempre hubo un misterio que lo acompañaba: su vida privada. En particular, su vida sentimental. Durante años, Neme construyó cuidadosamente un muro invisible que lo separaba del escrutinio mediático que él mismo ejercía sobre otros. Preguntaba, cuestionaba, revelaba, pero rara vez dejaba que las preguntas se dirigieran hacia su intimidad. El público sabía de su amor por los perros. Su adorada mascota, Emma, se convirtió en una especie de símbolo de su lado más tierno, de su pasión por los viajes, de sus años de estudio y trabajo en el extranjero. Sin embargo, había un terreno vedado, un espacio que él mismo definía como no negociable: el amor. A sus 44 años, después de más de 2 décadas de carrera, finalmente decidió romper ese silencio. Y lo hizo con una confesión que no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también abrió un nuevo capítulo en la manera en que se percibe a las figuras públicas que han optado por proteger con celo su vida íntima. He encontrado el amor de mi vida, y por primera vez quiero compartirlo con ustedes. Fueron las palabras que, según quienes estuvieron presentes en aquella declaración, marcaron un antes y un después en su historia personal. ¿Por qué tardó tanto en hablar? Para comprender la magnitud de su confesión, es necesario retroceder y entender el contexto en el que José Antonio Neme construyó su identidad mediática. En un país como Chile, donde la televisión sigue siendo un espacio de fuerte influencia cultural, la figura del conductor no es solo un periodista, es un referente moral, un espejo en el que la audiencia busca confianza y cercanía. Neme, consciente de ese rol, eligió deliberadamente mantener a raya su vida personal. En entrevistas anteriores solía bromear con que su pareja era el periodismo o que su relación más estable era con el matinal. Ese humor, ácido y distante, escondía en realidad una estrategia de protección. Sabía que en el mundo del espectáculo, cada detalle íntimo podía convertirse en titular de farándula, en rumor o en carne de cañón para el morbo colectivo. Así, durante años, esquivó las preguntas, cambió de tema, se refugiaba en largas disquisiciones sobre política o cultura para evitar hablar de sí mismo. El público, aunque intrigado, aceptó ese pacto tácito. Lo querían como periodista, como comentarista sagaz, y lo respetaban como hombre reservado. Pero con el paso del tiempo, la tensión entre lo público y lo privado se fue haciendo insostenible. Su figura crecía, su prestigio se consolidaba, y la pregunta sobre quién compartía su vida comenzó a convertirse en un rumor persistente. En cierto modo, la historia de José Antonio Neme refleja también la lucha interna de muchos personajes públicos que temen mostrar vulnerabilidad. Su carácter fuerte, a veces confrontacional, lo llevó a ganarse tanto admiradores fervientes como detractores acérrimos. Había quienes lo describían como un lobo solitario en los medios, alguien que no necesitaba a nadie más para brillar. Sin embargo, quienes lo conocen de cerca aseguran que ese carácter férreo ocultaba un hombre sensible, profundamente reflexivo y, sobre todo, temeroso de exponerse. No era un temor a ser juzgado por su orientación sexual, de la cual siempre habló con cierta naturalidad, aunque sin detalles, sino un temor más íntimo. El miedo a que el amor, ese sentimiento tan personal, se convirtiera en espectáculo mediático. Durante años, eligió refugiarse en el trabajo. Sus colegas recuerdan largas jornadas en la redacción, fines de semana dedicados a preparar entrevistas, noches enteras frente al computador, redactando columnas que se volverían virales al día siguiente. En sus redes sociales, compartía opiniones políticas, críticas culturales, reflexiones sobre la vida moderna,
pero nunca fotos de cenas románticas, escapadas de pareja o aniversarios celebrados. Ese silencio comenzó a generar teorías. ¿Estaba solo por elección? ¿Había sufrido un gran desamor que lo había marcado de por vida? ¿O simplemente prefería mantener su mundo afectivo al margen de la vorágine televisiva? La verdad, como suele ocurrir, era más compleja que cualquiera de esas conjeturas. Todo cambió una mañana de otoño, en medio de una entrevista aparentemente común. Neme, con el tono pausado y firme que lo caracteriza, decidió que había llegado el momento de abrir esa puerta que llevaba cerrada tanto tiempo. Sin previo aviso, en una conversación que giraba en torno a la importancia de la autenticidad en los medios, pronunció esas palabras que resonarían como un trueno en la sala. He encontrado el amor de mi vida. La reacción fue inmediata. Algunos de sus compañeros lo miraron con asombro, otros sonrieron, y la audiencia, al escuchar la confesión, inundó las redes sociales con mensajes de sorpresa y apoyo. Para muchos, no se trataba solo de un detalle anecdótico, sino de un gesto profundamente humano. En un mundo donde las figuras públicas suelen construir personajes ficticios o cuidadosamente calculados para la audiencia, la decisión de Neme de hablar desde el corazón fue percibida como un acto de valentía. No era un escándalo, no era un titular sensacionalista. Era la historia de un hombre que, después de años de silencio, decidió mostrarse tal cual era. La confesión de José Antonio Neme no puede analizarse solo como un gesto individual. También debe leerse en el contexto de los cambios sociales y culturales que vive Chile y gran parte de América Latina. En las últimas décadas, la discusión sobre la diversidad, la libertad individual y el derecho a amar sin miedo ha ganado terreno. ¿O no? Lo que en los años 90 era tabú. Hoy se discute abiertamente en las sobremesas familiares y en los debates televisivos. Neme, con su confesión, se convirtió en un símbolo involuntario de esa transformación. No buscaba ser un estandarte de ninguna causa, pero su sinceridad lo colocó automáticamente en el centro de un debate más amplio. El de la necesidad de que los personajes públicos vivan con coherencia entre lo que predican y lo que sienten. En ese sentido, su declaración no solo fue un alivio personal, sino también un aporte a la conversación social sobre la autenticidad, la vulnerabilidad y la valentía de amar en tiempos donde la exposición mediática puede ser cruel. Así comenzó el nuevo capítulo en la vida de José Antonio Neme. Con una confesión sencilla pero contundente, que lo liberó de años de silencios y especulaciones. No dio nombres, no compartió detalles, pero bastó con esa frase para que su público entendiera que algo había cambiado en él. Las próximas semanas estarían cargadas de rumores, hipótesis y análisis. ¿Quién era la persona que había conquistado su corazón? ¿Se trataba de alguien dentro del mundo mediático o completamente ajeno a las cámaras? ¿Cómo afectaría esta confesión a su carrera? Lo cierto es que, más allá de los detalles que todavía permanecen ocultos, el gesto de Neme abrió una puerta que difícilmente volverá a cerrarse. A los 44 años, el periodista que siempre se definió como reservado, finalmente decidió hablar del amor, y con ello, escribir una página inesperada en su historia personal y profesional. La confesión de José Antonio Neme no se quedó en un simple titular. Lo que parecía ser un comentario aislado, pronunciado casi con timidez en medio de un diálogo sobre autenticidad, se transformó en un auténtico terremoto mediático. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, memes, mensajes de apoyo y, como siempre ocurre en estos tiempos de sobreexposición, también de críticas. La frase «He encontrado el amor de mi vida», dicha con esa mezcla de solemnidad y alivio, se convirtió en tendencia nacional. Durante días, los programas de farándula, los matinales de la competencia y hasta los noticieros serios dedicaron segmentos enteros a especular, analizar y debatir las palabras del periodista. Twitter, Instagram y TikTok fueron los primeros escenarios donde la noticia se viralizó. En Twitter, los hashtags #Neme enamorado y amor de mi vida alcanzaron el primer lugar de tendencias en Chile.
Miles de usuarios expresaron su sorpresa y alegría. Algunos mensajes decían: Neme se merece todo lo bueno que le pase. Qué lindo escucharlo hablar de amor. Si hasta Neme encontró el amor de su vida, todavía hay esperanza para mí. Nunca pensé que lo vería tan vulnerable. Lo admiro aún más. En Instagram, los seguidores comenzaron a llenar sus publicaciones antiguas con comentarios de felicitaciones, mientras que en TikTok proliferaron videos humorísticos recreando el momento de la confesión, mezclados con análisis más serios sobre lo que significaba que una figura pública tan reservada decidiera abrir su corazón. Lo interesante es que, a diferencia de otras confesiones de celebridades, que suelen ser recibidas con escepticismo o con morbo, el caso de Neme generó un sentimiento colectivo de ternura. Era como si el país entero hubiera esperado este momento durante años, y ahora, al fin, pudiera celebrarlo con él. Dentro de la industria televisiva, las reacciones fueron igualmente intensas. Sus compañeros de canal lo felicitaron públicamente, algunos en cámara y otros a través de mensajes en redes sociales. La conductora con la que compartía el matinal comentó en vivo: Siempre lo supe, José, que había un corazón enorme detrás de ese carácter fuerte, provocando una sonrisa nerviosa en él, que no pudo ocultar cierta incomodidad ante tanta exposición. En canales competidores, varios rostros televisivos dedicaron palabras de apoyo. Un animador histórico señaló que, en un medio donde todos estamos acostumbrados a fingir, la valentía de Neme marca la diferencia. Incluso rostros de la farándula, conocidos por sus comentarios punzantes, reconocieron que lo dicho por el periodista no tenía nada de escandaloso, sino que era una muestra de humanidad que debía celebrarse. No faltaron, sin embargo, las críticas veladas. Algunos opinólogos señalaron que quizás eligió el momento estratégico para mejorar su imagen, o que todo esto es parte de un plan para reforzar su figura mediática. Esas voces, aunque minoritarias, reflejaban la inevitable suspicacia con que parte del público interpreta cualquier movimiento de una figura expuesta. El impacto de la confesión de Neme también se puede analizar desde un ángulo sociológico. Chile es un país que, en las últimas décadas, ha transitado desde una sociedad conservadora a una más abierta, aunque no exenta de prejuicios. El hecho de que un periodista de alto perfil, abiertamente homosexual pero siempre reservado, se animara a hablar del amor de su vida, fue leído por muchos como un signo de cambio cultural. En los colegios, profesores de comunicación comentaban con sus alumnos cómo un gesto aparentemente pequeño podía abrir debates más profundos sobre la autenticidad en los medios y la libertad de las personas públicas para vivir sus afectos. En universidades, estudiantes de periodismo analizaban la cobertura mediática del caso, discutiendo hasta qué punto la intimidad debía convertirse en tema de agenda. Para la comunidad LGBTQ+, la confesión tuvo un peso simbólico aún mayor. Aunque Neme nunca ocultó su orientación, siempre se mantuvo distante de las etiquetas y de las causas militantes. Sin proponérselo, se transformó en un referente de visibilidad positiva. Un hombre exitoso, respetado y ahora también enamorado, que mostraba sin tapujos que el amor no necesita justificación. Mientras tanto, en su entorno más íntimo, las reacciones fueron mucho más cálidas y personales. Amigos cercanos contaron en entrevistas posteriores que José Antonio llevaba tiempo viviendo esa relación en privado, y que su decisión de hablar se dio cuando sintió que el amor había alcanzado una solidez suficiente como para resistir la exposición mediática. Él siempre fue muy celoso de su intimidad, relató un excompañero de universidad, pero también es alguien que cuando ama, lo hace con intensidad. Creo que necesitaba proteger esa parte de su vida hasta estar seguro de que era real y duradero. Su familia, por su parte, evitó dar declaraciones públicas, pero se supo que lo apoyaron desde el primer momento. La madre de Neme, que en otras ocasiones había sido mencionada con cariño por el periodista, habría estado entre las primeras en felicitarlo, recordándole que la felicidad no debe esconderse. Una vez pasada la primera ola de reacciones, la pregunta que todos comenzaron a hacerse fue la misma.
¿quién es la persona que conquistó a José Antonio Neme? El periodista, fiel a su estilo, evitó dar nombres y detalles, limitándose a decir que se trataba de alguien especial, con quien había encontrado una conexión única. Esta ambigüedad no hizo más que alimentar el apetito de los medios de espectáculo. Algunos programas comenzaron a lanzar hipótesis, mencionando supuestos avistamientos del periodista acompañado de alguien en restaurantes exclusivos o paseando por barrios residenciales de Santiago. Sin embargo, ninguno de esos rumores fue confirmado. Neme mantuvo un silencio absoluto al respecto, y esa decisión se convirtió, curiosamente, en una estrategia exitosa. Cuanto más callaba, más aumentaba la expectativa. Los analistas de medios coincidieron en señalar que la confesión de Neme había generado un fenómeno poco común, un escándalo sin escándalo. En lugar de exponer un conflicto, una traición o una polémica, la noticia giraba en torno a algo tan humano como el amor. Y aún así logró captar la atención nacional, superando incluso a noticias políticas o deportivas de esos días. Se escribieron columnas de opinión sobre la importancia de que los líderes de opinión mostraran su lado humano. Se debatió en la radio si era justo que el público exigiera detalles de la vida privada de quienes trabajan en televisión. Incluso hubo quienes señalaron que el gesto de Neme era un ejemplo de que la vulnerabilidad podía ser una herramienta poderosa para fortalecer la conexión con la audiencia. Para Neme, las semanas posteriores fueron una montaña rusa emocional. Por un lado sentía alivio. Ya no tenía que esquivar preguntas, ya no cargaba con el peso del secreto. Pero por otro, experimentaba la incomodidad de ver su vida íntima convertida en materia de conversación pública. En entrevistas posteriores, admitió que la reacción lo había sorprendido. «Nunca pensé que fuera a generar tanto ruido», dijo en un programa radial. «Lo único que hice fue hablar con honestidad. Supongo que la gente no está acostumbrada a que uno se muestre vulnerable, y eso genera impacto». Pese a todo, se lo veía más relajado, incluso sonriente. En pantalla, su tono seguía siendo el mismo, crítico y sarcástico, pero con un matiz diferente, como si la confesión le hubiera quitado un peso de encima. Lo cierto es que, después de aquella confesión, la figura de José Antonio Neme entró en una nueva etapa. El periodista ya no era solo el analista ácido, el conductor temido por los políticos, el rostro polémico que dividía opiniones. Ahora también era el hombre que había encontrado el amor, y esa narrativa lo acompañaría en adelante. El público comenzó a verlo con otros ojos, más humano, más cercano, más real. Incluso sus detractores reconocieron que aquel gesto había mostrado un costado inesperado de su personalidad. Y aunque aún quedaban muchos misterios por resolver, sobre todo la identidad de su pareja, lo importante ya estaba dicho. Neme había abierto su corazón, y con ello había conquistado un nuevo espacio en la memoria colectiva de su país. La confesión de José Antonio Neme no fue un gesto aislado ni un simple arranque emocional. Con el paso de los meses, quedó claro que aquel momento representó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. Como ocurre con toda figura pública, su declaración no solo lo transformó a él, sino que también modificó la manera en que la audiencia, los medios y sus colegas lo percibían. Lo que empezó como una frase cargada de sinceridad, «He encontrado el amor de mi vida», terminó convirtiéndose en el hilo conductor de una narrativa que acompañaría a Neme en los años siguientes. La historia de un hombre que, después de décadas de silencio, decidió mostrarse vulnerable y auténtico frente a millones de espectadores. Hasta ese momento, Neme había sido conocido principalmente por su estilo periodístico duro, confrontacional, a menudo ácido. Era el entrevistador temido por los políticos, el columnista respetado y criticado a partes iguales, el rostro televisivo que nunca dejaba indiferente a nadie. Sin embargo, su confesión introdujo un matiz nuevo en esa imagen. La del hombre sensible, capaz de hablar de amor con la misma franqueza con que analizaba la política. Ese cambio tuvo consecuencias directas. En los estudios de audiencia, se notó un aumento en la conexión emocional con el público. Personas que antes lo consideraban demasiado frío o distante,
comenzaron a verlo como alguien más humano, más cercano. Para muchos televidentes, ya no era solo un periodista, era un hombre con miedos, ilusiones y sentimientos, como cualquiera de ellos. Los directivos de televisión, siempre atentos a estas dinámicas, supieron capitalizar ese giro. Neme comenzó a ser invitado a programas que no solo trataban de política o actualidad, sino también de estilo de vida, conversaciones íntimas y reflexiones sobre la sociedad. Su figura se expandió más allá de los límites del periodismo duro y se convirtió en un referente cultural. En el ámbito profesional, la confesión de Neme también abrió debate sobre el papel del periodista en la sociedad contemporánea. Durante décadas, el ideal del periodismo había sido el de la objetividad absoluta, la distancia emocional, la neutralidad. Sin embargo, la era digital y la explosión de las redes sociales habían transformado esas reglas. Hoy en día, los comunicadores no solo informan, también construyen comunidades en torno a su figura. En este nuevo contexto, la decisión de Neme de compartir un aspecto tan íntimo de su vida fue interpretada como un ejemplo de cómo la autenticidad puede reforzar la credibilidad. Al mostrarse vulnerable, el periodista demostró que la objetividad no está reñida con la humanidad, y que un comunicador puede ser honesto tanto con la información que transmite como con la vida que lleva. Algunos colegas lo elogiaron por marcar un precedente. Otros, en cambio, lo criticaron por abrir la puerta a la confusión entre lo público y lo privado. Pero lo cierto es que su caso se convirtió en material de análisis en las facultades de periodismo, donde se discutía cómo el relato personal puede influir en la percepción de la audiencia y, en última instancia, en la eficacia del mensaje periodístico. Aunque Neme nunca quiso ser un estandarte de ninguna causa, su confesión fue interpretada como un acto simbólico de visibilidad. Para muchas personas LGBTQ+, en Chile y en otros países de habla hispana, verlo hablar abiertamente de amor, sin temor ni reservas, fue inspirador. Organizaciones de diversidad sexual destacaron su gesto como una contribución significativa a la normalización de las historias de amor entre personas del mismo sexo. El hecho de que un rostro tan visible y respetado como él hable de su pareja con naturalidad ayuda a derribar prejuicios, señaló un activista en una entrevista. Sin proponérselo, Neme se convirtió en un referente positivo, especialmente para jóvenes que aún luchaban por aceptar su identidad o temían compartirla con sus familias. Su historia mostró que se podía llegar lejos en la carrera profesional, ser respetado y, al mismo tiempo, vivir el amor sin esconderlo. Pero no todo fue positivo. La confesión también trajo consigo la presión de la exposición permanente. La prensa de farándula, hambrienta de detalles, no dejó de perseguirlo. Paparazzi intentaban captar imágenes de él junto a su pareja, y los rumores sobre la identidad de el amor de su vida se multiplicaban semana tras semana. Neme, fiel a su estilo, enfrentó esa presión con una mezcla de ironía y firmeza. En algunas entrevistas, respondía con frases como: «Si quieren saber más de mi pareja, tendrán que invitarlo a él, porque yo no voy a darles la primicia». En otras ocasiones, se limitaba a recordar que, aunque había compartido un aspecto de su vida, eso no significaba que todo estuviera disponible para el consumo mediático. Ese equilibrio entre apertura y reserva se convirtió en uno de sus mayores desafíos. Quería disfrutar de su relación en libertad, pero también debía lidiar con el escrutinio constante de la prensa y de una audiencia curiosa. Con el tiempo, quedó claro que la confesión no había sido un gesto impulsivo, sino la expresión de una relación real y significativa. Aunque no revelaba grandes detalles, en pequeñas pinceladas dejaba entrever la importancia de esa persona en su vida. Hablaba de viajes compartidos, de rutinas sencillas que lo hacían feliz, de la tranquilidad de llegar a casa y sentirse acompañado. En sus redes sociales, sin mostrar rostros, comenzaban a aparecer señales. 2 copas de vino en una mesa, una foto de una caminata al atardecer, un comentario sobre cómo cocinar en pareja, podía ser una experiencia reveladora. Cada uno de esos detalles era analizado minuciosamente por sus seguidores, que trataban de descifrar el misterio. Lo más importante,
Sin embargo, era que Neme parecía más pleno. Quienes lo veían a diario en televisión notaban un brillo distinto en su mirada, una sonrisa más espontánea, una calma que antes no estaba, como si finalmente hubiera encontrado un refugio emocional que le permitía enfrentar con más serenidad las tensiones del mundo mediático. Más allá de los chismes y de la curiosidad colectiva, la historia de José Antonio Neme dejó una enseñanza que resonó en muchos niveles. La importancia de la autenticidad. En una era donde la apariencia lo es todo y donde las redes sociales imponen un ideal de perfección constante, el gesto de un periodista que decidió mostrarse tal cual era adquirió un valor enorme. El mensaje era claro. No importa la fama, la trayectoria o el prestigio. Todos necesitamos amar y ser amados. Y reconocerlo no nos hace menos fuertes, sino más humanos. Esta lección fue recogida por miles de personas que encontraron inspiración en sus palabras. Algunos se animaron a hablar con sus familias sobre sus propias relaciones. Otros decidieron dejar de esconder sus sentimientos en el trabajo o en su círculo social. En ese sentido, lo que empezó como una confesión personal terminó teniendo un eco colectivo. Hoy, a sus 44 años, José Antonio Neme ya no es el mismo hombre que durante décadas evitó hablar de su corazón. Su carrera sigue siendo sólida. Su voz continúa siendo respetada en el ámbito periodístico. Pero su vida personal ahora tiene un lugar visible en su relato público. No sabemos si algún día decidirá presentar oficialmente a su pareja, ni si planea compartir más detalles de su vida en común. Lo que sí sabemos es que, al confesar que encontró el amor de su vida, cambió para siempre la manera en que lo miramos. Dejó de ser solo un periodista para convertirse en un símbolo de valentía emocional. Alguien que nos recordó que la felicidad no está en esconder lo que sentimos, sino en vivirlo con autenticidad. Y quizás esa sea la mayor herencia de su confesión. Mostrar que, incluso en un mundo tan duro como el de los medios, hay espacio para la ternura, para la vulnerabilidad y, sobre todo, para el amor. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido por la vida y las confesiones de José Antonio Neme. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejarnos un comentario con tu opinión, darle me gusta y, sobre todo, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas publicaciones. Aquí seguimos compartiendo contigo las noticias, los análisis y las historias más impactantes del mundo de las celebridades y la actualidad. Activa la campanita para recibir todas las novedades y acompáñanos en esta gran comunidad.